Hola, buenos días a todos, buenos días a todas. El Señor me los bendiga. Empezamos la semana ahora con uno de los mejores salmos o de los más agradables para los que hemos leído salmos. Este Salmo 133 describe la unidad en lo que es en el pueblo de Dios y describe la bendición, la bienaventuranza del amor fraternal. Es lo que tiene por título, el amor entre hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé dirección en todo. Padre, yo te doy gracias una vez más porque nos has concedido un nuevo día. Señor nuestro, no tomamos a la ligera el que nos has bendecido con un nuevo comenzar. Te damos gracias y reconocemos que toda bendición proviene de ti. Ahora que vamos a estudiar este salmo, Señor, yo pido que seas tú preparando cada uno de nuestros corazones, que lo que vemos aquí, Señor, sea de aliento, de ánimo para todos nosotros, pero también que traiga retos a nuestras vidas, que nos ayude a examinar nuestros corazones y aún nuestros pensamientos, y vemos si estamos alineados a lo que tú deseas para tu iglesia, como somos parte de ella. Yo te alabo y te exalto, Señor, y te doy gracias por el privilegio una vez más que me das, Señor, de compartir tu palabra, por este gran gozo que me da a mí este salmo, Señor, pero también reconociendo que es una responsabilidad. Señor mío, yo me someto a tu dirección, pido que sea tu Espíritu Santo usándome, tomando control de mi mente, de mi corazón, tomando control de todo mi ser y usándome como tu instrumento para compartir tu palabra, para que así tu pueblo sea edificado y tú, Señor mío, seas glorificado. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bueno, este salmo es corto, 3 versículos, pero lo que dice aquí, lo que vemos es acerca de la unidad, de ser unidos en Dios. Nosotros aquí podemos compararnos con el pueblo hebreo. Aquí es un salmo de David, es un cántico gradual, otro de los cánticos que cantaban cuando iban ascendiendo a Jerusalén, a Sión, para las fiestas y para adorar a Dios. Nosotros también lo podemos ver como para nosotros hoy en día. Cuando el pueblo israelita ascendía, iban todos unidos con un mismo propósito, con el propósito de reunirse para agradar a Dios. ¿En qué manera? En ofreciéndole todas esas ofrendas de amor que presentaban cuando ellos iban. Nosotros también nos unimos, nos reunimos para alabar a Dios y para ofrecerle ofrendas de amor en sacrificio de alabanza, como dice la palabra de Dios. Pero lo primero que dice aquí es que es bueno. Primero dice mirad, o sea, dice fíjense bien, como quien dice, fíjense bien cómo es bueno y es delicioso, dice, el habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí vemos una descripción de unidad, de una congregación de creyentes, de gente que con un mismo propósito se habían reunido y ellos iban ascendiendo a Sión, iban ascendiendo a Jerusalén. Nosotros nos reunimos, como nos dice la palabra, en Hebreos 10, si me acompañan, nos dice que no dejemos de congregarnos. Pero voy a leer un poco antes, en el versículo 22, Hebreos 10, 22, dice claramente, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, noten, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí el escritor de Hebreos hace una exhortación, un llamado a mantener firme nuestra, sin fluctuar, dice, nuestra profesión de nuestra fe, ¿no? Y nuestra esperanza de que creemos en Dios y esperamos un día estar con Él en la vida eterna que nos promete en su reino. Pero una cosa muy importante es que nos consideremos unos a otros para estimularnos, para, como quien dice, animarnos y provocarnos al amor y a las buenas obras, y no dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Entonces, es bueno, es delicioso cuando habitamos los hermanos juntos en armonía. El habitar significa convivir, estar juntos. No es que vivamos todos juntos en la iglesia, pero cuando habitamos juntos en armonía es delicioso, pero es delicioso no solamente para nosotros, es bueno y delicioso para nuestro Creador, para aquel que nos llamó a congregarnos, aquel que nos llamó a unirnos para alabarle y glorificarle. Él se deleita cuando su pueblo se une en armonía. Ahora, eso es bueno y eso agrada a Dios, que nos unamos, amén. Pero la armonía describe un balance, un equilibrio, por decir, enlace entre los diferentes miembros. Así como en la música, yo soy músico, más bien soy adorador. Pero cuando tú haces un acorde, es un enlace o una reunión, una unión de diferentes notas. Y cuando haces una armonía, usas acordes para hacer esas armonías. O sea, si no está bien, va a ser un desgarre. Va a sonar por acá, por todos lados, perdónenme ahí los sonidos, pero es cierto, la armonía describe un equilibrio y es necesario que, así como nos dice aquí, el pueblo de Dios sea unido en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo espíritu y con un mismo propósito. Y eso es de glorificar a nadie más sino a nuestro Dios Todopoderoso. En el libro de Hechos, si me acompañan ahí, vamos a Hechos, en el capítulo 1, vemos que después de que Jesús les dijo que esperaran la promesa del Padre, el Espíritu Santo, en Jerusalén, estaban todos unidos. Dice en el versículo 14 del capítulo 1, todos estos perseveraban, dice, unánimes. La palabra unánimes implica unión, armonía. Dice entonces, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 44, después de que Pedro dio su primer discurso, su primer sermón, y más de 3,000 personas se unieron al camino, o sea, al cristianismo, dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, la palabra común lo vemos acá, en un mismo sentir, comunidad, tenían en común todas las cosas, o sea, todo era en unión, en armonía, en comunión, como Dios lo deseó. Ahora, el hecho de reunir, por decir así, vamos a llamar a un montón de personas a que nos vamos a juntarnos, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, ¿verdad? Pero el hecho de que tengas una gran congregación no implica que todos sean unidos. Es necesario que seamos unidos. Y no estoy hablando contra iglesias grandes, no, al contrario, que sean unidos y que sea la presencia del Espíritu Santo ahí es una bendición. Pero el hecho de reunir o juntar a una congregación, a una cantidad de personas,
así, no significa que todos vienen en unidad de espíritu o en armonía. Es necesario verdaderamente que todos los que nos llamamos cristianos vivamos con un mismo propósito: glorificar a Dios, no buscar lo mío, no buscar lo que yo quiero, que se hagan las cosas como yo quiero, sino como Dios nos enseña en la palabra de Dios. Armonía es hermoso para Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, dice, es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, cuando dos personas no están de acuerdo, Amós 3:3 nos dice, ¿andarán juntos dos si no están de acuerdo? Obviamente la respuesta es no. Amén. Porque no concuerdan. Eso no es armonía. Es necesario congregarnos todos juntos en armonía, como dice aquí, para glorificar a Dios y así evitar que el Espíritu Santo sea contristado. Porque cuando alguien en la iglesia busca su propio propósito y no se somete a la dirección que Dios le está dando al pastor, la dirección que le está dando a los líderes, entonces ahí ya no hay armonía y puede surgir algo que no agrada a Dios. Entonces debemos de tener cuidado. Amén. Vivir en armonía como Dios lo desea. Ahora en el versículo Dios menciona aquí la barba, el aceite, el óleo sobre la cabeza. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿De quién? De Aarón, el cual, dice, desciende sobre la barba de Aarón. ¿Quién era Aarón? ¿Recuerdan? El primer sacerdote que Dios ungió, o le dijo a Moisés que ungiera a su hermano Aarón como sacerdote. Entonces aquí vemos que el aceite de la unción es derramado sobre Aarón, y así como el aceite descendía al ser derramado sobre Aarón y fluía, dice, descendiendo sobre la barba y bajaba hasta el borde, dice claramente, de sus vestiduras, así también cuando nosotros nos reunimos en unidad de espíritu, es cuando vamos a permitir que el aceite fluya, porque el aceite es representativo del Espíritu Santo. Entonces así también cuando el pueblo de Dios se reúne en un mismo sentir, en un mismo pensar, con un mismo propósito, es cuando entonces el Espíritu Santo se manifiesta y fluye, así como lo vemos en el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo se manifestaba, llenó el cuarto, llenó el aposento alto, y donde iban, el Espíritu Santo hacía lo que hacía. Cuando dice por título el libro El Hecho de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, yo creo que debería haber dicho el libro de los Hechos del Espíritu Santo, por medio de los apóstoles. Amén. Porque es el Espíritu Santo quien usa a quien Él ve que su corazón está correcto, está dispuesto, está para ser usado por Dios. Y el Espíritu Santo te reconoce y Él te usa. Y el Espíritu Santo, cuando tú le permitas que se mueva por medio de ti, entonces Él te va a guiar a hacer lo que glorifica a Dios. Entonces vemos aquí que es necesario esa bendición. Vemos qué bendición tan grande es la unidad, la armonía. Es tan bueno que glorifica a Dios. Entonces yo quiero leer una parte que me recuerda ahorita en Efesios 4. En Efesios 4 vemos que Pablo llama a los creyentes en Éfesos y los exhorta a la unidad del Espíritu. Y les dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos, o sea, prestos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debe haber unidad de espíritu para verdaderamente permitir que el Espíritu Santo fluya, para que verdaderamente agradar a Dios cuando hay armonía en su pueblo. Ahora, ¿qué es lo que podría obstruir o estorbar esa unidad, esa armonía? Sería si yo fuera una persona, o si tú fueras una persona que se dice egoísta, nomás quiero las cosas como yo, o soberbio, orgulloso, y no te sometes a la autoridad y tampoco buscas esa unidad, sino que quieres hacer las cosas a tu manera y como tú quieras. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos de vivir en paz unos con otros en cuanto sea posible, nos dicen Romanos. Pero en Filipenses 2, aquí en Filipenses 2, quiero enseñarles lo que nos dice Pablo. Pablo en el capítulo 2 de Filipenses dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de vosotros. Y luego nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Él se negó a sí mismo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, dice claramente, a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos el mejor ejemplo de humildad en Cristo nuestro Señor. Cristo Jesús, siendo Dios, se negó a sí mismo, dejó su lugar en la gloria y vino a la tierra como el Padre lo envió, y se hizo hombre y vino a morir por los pecados de todo el mundo. Entonces, es así que hoy tenemos la iglesia de Cristo. Le pertenece a Cristo, no le pertenece a nadie más. Nadie debe de tener el control. Las huellas, las únicas huellas que hay en mi corazón son las de Cristo. La única sangre que salvó mi alma fue la de Cristo. Y es por medio de Cristo que verdaderamente nació la iglesia. Se reunieron los cristianos, empezó el camino, sufrieron persecución y hasta la fecha seguimos sufriendo persecución. Pero hay que procurar que la persecución venga de afuera y no de adentro mismo de la iglesia. La unidad del Espíritu es necesaria para que una iglesia verdaderamente crezca en salud espiritual. Ahora, he dicho cómo Jesús dejó su lugar en la gloria, donde Él habitaba con el Padre. En el capítulo 17 de San Juan nos dice claramente, cuando Jesús está orando, para que lo llevara otra vez a ese lugar donde Él estaba en la gloria con Él. Ahora vino y se hizo hombre con el propósito de morir por tus pecados, por mis pecados
y por los pecados de todo el mundo. Pero solamente aquellos que confían en su obra redentora, en su sacrificio en la cruz, y que verdaderamente creen que Él es el Hijo de Dios, y confiesan con su boca, como dice Romanos 10, somos los que verdaderamente somos su iglesia, somos su pueblo, y somos hechos hijos de Dios, como nos dice en el capítulo 1 de San Juan. En el capítulo 1 de San Juan, refiriéndose a Cristo, en el versículo 9 en adelante, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual, y ese nacimiento espiritual ocurre cuando tú por fe confías en Jesús y crees y le recibes. Le recibes como Salvador cuando tú confías en su obra redentora. Confías que su obra, su sacrificio en la cruz, pagó por tus pecados una vez por todas. Es necesario nacer de nuevo. La palabra de Dios nos dice, Jesús, hablando con un líder religioso de los judíos, le dijo a él claramente, te es necesario, de cierto te digo, te es necesario nacer de nuevo. Después le dijo, a menos de que nazcas de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Claramente. Entonces, yo te invito, si tú nunca has recibido a Jesús, necesitas nacer de nuevo. Y necesitas recibir a Jesús para nacer de nuevo. Si tú quieres dar ese paso de obediencia, ese paso de fe, recibe a Jesús hoy y ora conmigo esta oración por fe. Y dile, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que tú viniste al mundo a morir por los pecados del mundo, por todos los pecados. Creo que mi pecado, y sé que mi pecado me separa de ti. Y ahora me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Te pido que me cambies, que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora, Señor Jesús, me rindo a ti. Todo lo que soy, tal como vengo, me entrego a ti, Señor. Te doy gracias porque sé que tú me perdonas. Y ahora pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Me llenes con tu poder para vivir para ti el resto de mis días, para agradarte y glorificarte. Yo te doy gracias por fe, porque por fe yo creo que tú me recibes. Y Padre, ahora te doy gracias porque puedo decir que soy tu hijo o tu hija y que tú ahora tienes lugar para mí en tu reino. Preparaste un lugar para mí y estaré contigo por la eternidad. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración de fe, tú has nacido de nuevo, has nacido del Espíritu. El Espíritu Santo empieza a morar en ti y la palabra nos dice que eres hecho o hecha una nueva criatura en Cristo Jesús. Regocíjate y glorifícale. Si acabas de recibir a Jesús, yo te invito a que alimentes tu ser espiritual, a ese bebé espiritual que acaba de nacer. Es necesario alimentarlo
alimentarlo con la comida espiritual que es la palabra de Dios. Aquí en la palabra de Dios, Dios te habla. Cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te va a hablar. Yo te recomiendo que tú leas primeramente el libro de San Juan. Ahí te enseña quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo y quién es Dios Espíritu Santo. El Dios triuno, Elohim. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, también vas a desarrollar, y es necesario desarrollar, una comunión con Él en comunicación por medio de la oración. Necesitas orar y dirás, pero es que yo no sé orar. Solamente habla con tu papi, Él es tu padre ahora. Y habla con Él y Él te va a hablar también. Cuando menos pienses, un día vas a escuchar su voz, como yo la he escuchado y muchos cristianos la hemos escuchado. También es necesario congregarte y te invito a que visites Koinonia Worship, Christian Worship Center, aquí en la calle Ensenada número 7. Estamos entre el Colegio Rosarito y los Tacos 2000. Ahorita se están tomando muchas precauciones a causa del COVID, pero la palabra que vimos hoy es que es necesario habitar los hermanos juntos en armonía. Es necesario no dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, pero es necesario sobre todo hacerlo con una actitud de buscar de Dios para que sea bendición no solo para ti, sino para tu familia también. Cuando el Señor ponga en tu corazón, también es necesario bautizarse. Es un paso de obediencia también. En el bautizo nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando desciendes al agua es la muerte y cuando asciendes es su resurrección. Es parte de lo que Jesús pues verdaderamente estableció para su iglesia. El bautismo también. Y por último quiero decirte, no temas decirle a los demás lo que Dios ha hecho por ti, no temas. Diles lo que Dios ha hecho por ti, porque su alma de ellos también es valiosa para Dios. Ellos necesitan oírlo. También quiero hacer un llamado a aquellos que quizá han caminado con Dios en el pasado, pero se han apartado. Han involucrado sus vidas en algún pecado, en alguna actividad que no glorifica a Dios y has dejado de congregarte, has dejado de leer tu palabra, has dejado de orar y ahora te encuentras, por decir así, en un desierto espiritual o quizá en una situación como el hijo pródigo que terminó en un chiquero comiendo algarrobas con los cerdos. No llegues a eso. Vuelve al Padre, arrepiéntete antes de que sea tarde. No mueras en tus pecados. El Padre te espera, como el hijo pródigo. El Padre de él esperaba que volviera así. El Padre espera a que tú vuelvas a Él. Él anhela que tú regreses. Él quiere una vez más tener comunión contigo. Él desea una vez más reconciliarte con Él y recibirte de nuevo. Si tú deseas volver al Padre, ora la oración arrepentida o de arrepentimiento del hijo pródigo. De igual manera, dile, Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque he menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. Oh Padre, perdóname porque he menospreciado la sangre de Cristo y he contristado a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento, te confieso todo pecado y te pido perdón por todos mis pecados. Por fe yo recibo tu perdón y ahora te pido que me laves de nuevo con la sangre de Cristo, que renueves tu espíritu en mí y que una vez más vuelvas a mi corazón el gozo de tu salvación. Por fe yo te doy gracias y por fe creo que tú me perdonas y vuelvo a ti de todo corazón en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento, ten por seguro
que Dios te ha perdonado. Tu Padre te ha recibido, al igual que el Padre recibió a su Hijo pródigo. Él te reviste de nuevo, quita esas ropas inmundas y te reviste con la preciosa santidad de Cristo. Entonces, Él te ha lavado de nuevo con la sangre de Cristo. Eres limpio. Regocíjate igual. Regocíjate, vuelve al Padre de todo corazón. Eres reconciliado de nuevo con Él. Y ahora les sigo pidiendo que sigan orando. Sigan orando por todos aquellos que les he mencionado. Nuestro hermano Roy, que está enfermo de COVID. Otras personas también que han estado pues infectadas, afectadas a causa de esto. Por el tío, así le decimos, un hombre que se quemó. Sigan orando por el tío. Sigan orando por todos aquellos que ustedes saben que se han apartado del camino, porque es necesario que vuelvan y sigan orando tanto por sus familiares como sus amigos, amistades que no conocen a Cristo, porque ya no tarda en venir. Pero nosotros, los que le conocemos, debemos de ser cuidadosos en siempre regocijarnos en Él. Amén. Entonces, yo les animo a que nos regocijemos en Cristo. Como Pablo le dijo a los filipenses, ahora les digo yo, regocíjense en el Señor siempre. Y una vez más, regocíjense en Cristo Jesús, nuestro Señor, siempre. Amén. El Señor les siga bendiciendo.